La galactorrea en training es una situación que vamos a tratar de entender la etiología, ya que cuando aparece muchas veces es difícil dar una causa fehaciente de qué ha sido lo que la ha generado. Son varias las situaciones en las cuales posiblemente sumadas a lo largo de un periodo X de tiempo hacen que la prolactina aumente en sangre y produzca la estimulación directa de la glándula mamaria. La secreción de la glándula mamaria es independiente de la etapa gestacional. Muchas veces hay que aseverar realmente por medio de un tacto que la yegua no se encuentra, sobre todo en etapas de preñez que no se pueden determinar a veces exteriormente, o sobre todo en hembras que son muy delgadas, ¿no es cierto?, y primerizas. La galactorrea también incluye la lactación de la etapa neonatal, ¿no es cierto? Y conjuntamente con esta galactorrea de training se la ha catalogado como lactación impropia. La mamogénesis pospuberal está dada por la interacción de los estrógenos y la progesterona, las hormonas que se encargan, la primera del desarrollo de los conductos y la progesterona por el desarrollo alveolar. La mamogénesis que se da durante la gestación interviene la prolactina a partir más o menos de los 220 días de gestación, conjuntamente con la hormona de crecimiento, la CTH, el cortisol y también los estrógenos y la progesterona. La lactogénesis 1, vamos a ver que es la que se produce antes del parto, que corresponde a esta mamogénesis pospuberal, en la cual la prolactina, como dijimos, aumenta unos 15-20 días antes del parto y es la encargada de la producción y la concentración del calostro, ¿no es cierto?, para el recién nacido. Conjuntamente con la prolactina actúa la hormona de crecimiento, la CTH, la progesterona y la insulina. Esta prolactina es importante en este momento porque muchas veces en el campo aparecen yeguas agalácticas que generalmente son aquellas que han consumido festuca contaminada con ergopéptidos o bien raigras contaminado. La lactogénesis 2 se da luego del parto y interviene en la secreción de prolactina, fundamentalmente la oxitocina, producida por el reflejo de la succión a través de los mecanorreceptores del pezón. Es decir, va a ser la prolactina conjuntamente con la oxitocina, el cortisol, otras hormonas como la somatotrofina y las tiroides, las que mantienen la lactogénesis hasta el destete. La prolactina se libera de la adenohipófisis por acción de una serie de estimuladores que podemos decir que el más importante de todos es un tripéptido que estimula a la liberación de tirotrofina también por la adenohipófisis, pero como acción, digamos, secundaria e importante, tiene esta neurohormona la liberación de la prolactina de la adenohipófisis. Conjuntamente con este factor liberador de tirotrofina, o denominada a veces tiroliberina, es también un péptido que trabaja en conjunción con
el péptido intestinal vasoactivo con endorfinas, con oxitocina, angiotensina 2 y serotonina. Todos estos factores en conjunto o en determinado momento liberándose en forma aislada, producen la activación de los prolactotrófos hipofisarios y se libera la prolactina. Pero la prolactina se libera en determinadas circunstancias de la vida reproductiva de la hembra, específicamente, como vemos nosotros, durante la etapa de mamogénesis y lactogénesis. Quiere decir que en otro momento no tiene que haber prolactina. Por lo tanto, existe a nivel del núcleo medio del hipotálamo, el núcleo arcuato, una secreción de tipo tónica que inhibe a las células productoras de prolactina de la adenohipófisis. Fundamentalmente, estas sustancias inhibidoras tónicas de la secreción de prolactina son la dopamina y el GABA. La dopamina fundamentalmente actuando a nivel de receptores D2 que tienen estas células de la adenohipófisis. Por lo tanto, estos receptores D2 al inhibir la adenosiclasa disminuyen la secreción de y la síntesis de la prolactina de la adenohipófisis. Vimos que el factor liberador de tirotrofina, TRH, es el principal prolacto liberador de la adenohipófisis. Esta hormona hipotalámica está sujeta a una retroalimentación negativa por parte del eje hipófiso tiroideo. Las situaciones en las cuales esta neurohormona estimula al tiroides es por vía indirecta por estimulación de la tirotrofina, la cual va a generar la síntesis y liberación de la tiroxina y la triiodotironina por parte de la tiroides. Ahora bien, existe un mecanismo largo de retroalimentación por parte de la triiodotironina que actuando sobre el hipotálamo inhibe la secreción del factor liberador de tirotrofina. Este sería un mecanismo de de inhibición, de retroalimentación, que llamamos largo, indirecto, porque actúa en el hipotálamo. Es decir, es una inhibición del hipotálamo por la hormona activa que es la triiodotironina. Por otro lado también hay un circuito de retroalimentación negativa, pero esta vez actuando a nivel de la adenohipófisis por parte de la triiodotironina, con un mecanismo que se ha dado en llamar mecanismo largo pero de tipo directo, a diferencia del que actúa en el hipotálamo, que se lo ha denominado retroalimentación negativa larga indirecta. Por otro lado, hay un mecanismo corto de retroalimentación que está dado por la secreción de la tirotrofina a nivel de las células hipotalámicas liberadoras de este tripéptido, que es el verdadero estimulante de la prolactina. Quiere decir que el aumento de la tirotrofina y el aumento de la triiodotironina van a disminuir la función del eje hipotálamo hipófiso tiroideo. La glándula tiroides produce hormonas, ¿no es cierto?, yodadas, de las cuales la hormona que actúa en los órganos blancos fundamentalmente es la
T3 o triiodotironina. La T4 es una forma de almacenamiento y precursora de la T3. Quiere decir que la T3 va a ser la que tiene las acciones hormonales e inclusive, como vimos en los mecanismos de retroalimentación negativa, largo indirecto y largo directo, en la regulación de la TRH hipotalámica. La T4 se transporta en el plasma unido a globulinas, una proteína transportadora de tiroxina, una prealbúmina y una albúmina. Estos elementos llevan la T4 y favorecen su reserva para el caso de la estimulación de la glándula tiroides y las necesidades de la actividad tiroidea. Esta T4 se deyoda, se transforma en T3 y es la hormona activa. Quiere decir que la T4 es una forma de almacenamiento que cuando se requiere se transforma en T3. Los antiinflamatorios no esteroides que tanto utilizamos en el training tienen la capacidad de desplazar a la T4 de las proteínas transportadoras. Por lo tanto, al dejar la T4 libre, esta T4 se va a eliminar por riñón y va a disminuir la reserva de hormonas tiroides, por lo tanto, directamente va a disminuir la reserva y la producción de T3. Y la T3, como vimos, al disminuir, quitamos el freno de ese feedback negativo directo o indirecto del eje. La furosemida, al igual que las antiinflamatorios no esteroides, también produce un desplazamiento de la T4 de las proteínas transportadoras, y la utilización de furosemidas, generalmente en forma muchas veces continuada por las necesidad de disminuir el sangrado pulmonar en el entrenamiento y en las carreras, hace que tengamos una disminución de las hormonas tiroides con una hipofunción, ¿no es cierto?, de la T3, por lo que vamos a nuevamente tener un aumento de la actividad a nivel de la secreción de prolactina. Este eje también, hipotálamo, hipófiso tiroideo, puede estar influenciado por una serie de factores, de los cuales son muchos, pero de los más importantes que nos pueden interesar son, en primer lugar, el frío. El frío estimula la producción de hormonas tiroides debido a que actúa a nivel del hipotálamo, el centro termogénico, estimula la liberación por los centros anteriores del hipotálamo de TRH, es decir, el frío estimula la producción de hormonas tiroides a través del hipotálamo, el cual va a estimular a la adenohipófisis y se produce la liberación de tirotrofina, que va a dar como resultado la estimulación de la glándula tiroides y la liberación de estas hormonas a la sangre. No obstante, como vemos, el TRH va a aumentar la liberación de prolactina. Quiere decir que cuando fríos muy intensos y constantes, no es raro, ¿no es cierto?, que tengamos también un aumento de prolactina. Esto posiblemente sea explicado por la necesidad de mantener las reservas, ¿no es cierto?, para las crías en momentos, digamos, de bajas temperaturas. Los corticoides producen una inhibición de la función tiroidea y actúan directamente inhibiendo a nivel de la adenohipófisis. Quiere decir que también al inhibir la TSH vamos a inhibir ese mecanismo
de retroalimentación corto que se daba entre la adenohipófisis y el hipotálamo. Los corticoides indudablemente pueden ser exógenos o endógenos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las circunstancias que tengamos en el entrenamiento y las necesidades de utilizar estas hormonas como terapias. Por otro lado, los yoduros, yodo orgánico, yodo en forma proteica, en forma de preparados oleosos, que se utilizan mucho en las yeguas en training, en las hembras en training, y en los caballos también, por supuesto, en forma de topicaciones que se absorben por piel, en forma de infiltraciones, en forma endovenosa. Bueno, los yodos, el yodo en general, lo que hace es inhibir a la glándula tiroides por una inhibición directa de la bomba de captación de yodo, y esto da como resultado que se produzca menor cantidad de hormonas tiroides, menor cantidad de T3, y esa retroalimentación negativa que teníamos larga, directa, no se lleve a cabo. Al no llevarse a cabo esta, tampoco se produce la inhibición del hipotálamo, y como vemos entonces la administración de yodo puede llevar a una situación de un hipotiroidismo y el aumento del TRH a un aumento de la prolactina. Decíamos que por otro lado el training, el ejercicio, es una situación que estimula a la liberación de endorfinas. Todos hemos manifestado, los que hemos hecho algún deporte o algún ejercicio físico, esa necesidad que se nos presenta cuando por alguna razón dejamos de hacer este ejercicio. Esto es porque estamos, digamos, acostumbrados a esta secreción de opioides endógenos que nos produce cierta adición a la actividad física. Los opioides endógenos producidos por el training, conjuntamente con la posibilidad que en algún momento se utilicen algunos exógenos para tratar algunas dolencias como dolores abdominales o bien algunas patologías, o bien es estimulación para determinada circunstancia. Estos opioides endógenos y exógenos actuando sobre los receptores mu y delta, lo que van a hacer, por un lado, es estimular directamente a la adenohipófisis, donde se va a producir la activación de las células productoras de prolactina, los prolactotropos, por lo que vamos a tener un aumento de la prolactina circulante. Y por otro lado, estos opioides lo que hacen es inhibir al núcleo arcuato, el núcleo dopaminérgico, ¿no es cierto?, que produce dopamina y GABA en forma constante. Quiere decir que los opioides lo que van a hacer es sacar el freno hipotalámico a la secreción de la prolactina. El estrés agudo, indudablemente dado por la actividad física de los trabajos, las carreras, etcétera, etcétera, puede llevar en estas hembras sumamente hiperexcitables, nerviosas, pueden llevar a que se produzca un exceso de liberación de estos opioides, ¿no es cierto? Como así también la liberación de cortisol, oxitocina, antidiurética y angiotensina 2, que están bien determinados que en el estrés se producen con la finalidad de realizar una redistribución del flujo sanguíneo en algunos órganos vitales. Por lo tanto, el estrés agudo a través de la estimulación
de estos núcleos hipotalámicos anteriores va a hacer que se liberen estas neurohormonas que van a estimular directamente a las células de la adenohipófisis productoras de prolactina y por lo tanto de la actividad de la glándula mamaria. Muchas de estas potrancas necesitan en su periodo de adaptación al training de que se disminuya su excitabilidad para que sean más cooperativas en el entrenamiento, en los ejercicios, en el vareo, y muchos cuidadores utilizan con gran frecuencia tranquilizantes fenotiazínicos. El que más utilizan es la cepromacina, y esto dado antes del vareo permite una mayor relajación y evita las quejas del jinete. Por otro lado, el tranquilizante fenotiazínico, dado muchas veces en forma constante y a veces dosis no tan bajas, lo que hacen es disminuir la inhibición dopaminérgica también. Y si nosotros inhibimos la inhibición dopaminérgica, indudablemente que el prolactotropo va a estar produciendo constantemente prolactina, que sumado a otros factores va a hacer que la glándula mamaria presente la mamo y lactogénesis característica. Durante la época de transición de primavera, cuando los celos son largos debido a que todavía hay melatonina y no se ha producido una gran cantidad de LH que conduzca a la ovulación, esos celos prolongados, que no son producto de quistes ováricos, son fisiológicos, es decir, es una adaptación que muchas veces en la reproducción los controlamos, y acá en el training, como vimos en las charlas anteriores, ese estradiol en forma prolongada altera el comportamiento, altera la conformación perineal y lleva a un montón de problemas, ¿no es cierto? Por lo que uno trata de disminuir la producción de estrógenos. Estos estrógenos, indudablemente, que lo que hacen es, por un lado, al igual que vimos recién, se inhibe la liberación tónica de dopamina y además de inhibir al inhibidor, el estrógeno lo que hace es estimular directamente a la célula productora de prolactina, es decir, actúa a nivel del hipotálamo estimulando a nivel del hipotálamo inhibiendo y a nivel de la hipófisis estimulando. Estimula al prolactotropo hipofisario e inhibe a las neuronas productoras de dopamina del hipotálamo medio. Los esteroides anabólicos también tienen una función dual en la producción de prolactina. Por un lado, inhiben a las hormonas tiroides de la misma forma que lo hacían las otras hormonas que desplazaban a estos T4 de las globulina transportadoras. La inhibición de la glándula tiroide por parte de los anabólicos esteroides está bien documentada, y la disminución de hormonas tiroides nos va a dar como resultado una disminución del feedback negativo. Quiere decir que la disminución de las hormonas tiroides va a favorecer la liberación de TRH porque no tenemos freno. Esto significa que la disminución favorece la liberación de TRH, es decir, no hay un feedback largo indirecto negativo, por lo que el prolactotropo va a producir prolactina.
Por otro lado, esos anabólicos esteroides y la testosterona producida en forma natural durante el training tienen la posibilidad de aromatizarse, sobre todo en yeguas que tienen mayor cobertura de grasa y también a nivel de las células de la granulosa del ovario. Estos anabólicos se aromatizan a estradiol y vimos cómo el estradiol producía una inhibición del inhibidor. Es decir, el estradiol, aparte de estimular a las células de la adenohipófisis, vimos que disminuía la liberación de dopamina. Esas dos situaciones en conjunto hacen que se libere prolactina y aumente la mamo y lactogénesis. La estimulación del pezón, lo que normalmente se tiende a hacer o hacen los que están un poco en conocimiento de este tema, enseguida y periódicamente ordeñan a la yegua, con lo que producen mayor cantidad de prolactina. El potrillo, cuando succiona, o nosotros cuando estimulamos el pezón, estamos generando un estímulo a unos mecanorreceptores que se encuentran en esta estructura de la glándula mamaria, y este reflejo es un reflejo de tipo neuroendocrino. Quiere decir que va a ir a través de una vía espinotalámica, ¿no es cierto?, desde el pezón hasta el tálamo, y el tálamo va a ir al hipotálamo, y en el hipotálamo, en los centros anteriores, va a liberar la oxitocina. La oxitocina es necesaria para la contracción de las células mioepiteliales, para la bajada de la leche y también para la estimulación de la prolactina. Dijimos que la oxitocina producida en estos núcleos hipotalámicos anteriores se va a almacenar a nivel de la neurohipófisis, y cuando el estímulo se pone en marcha, esa oxitocina va a pasar por un sistema vascular especial que comunica la parte posterior de la hipófisis con la parte anterior a través de este sistema de vascular que llamamos sistema portal corto, y esa oxitocina que proviene de la neurohipófisis va a pasar al adeno, en donde va a producir la liberación de prolactina. Esa liberación de prolactina entonces es la que va a mantenerse a lo largo de todo el periodo de lactación del producto, ¿no es cierto?, o mientras se estimule la glándula mamaria por medio de estos mecanorreceptores. Como vemos, en esta que llamamos galactorrea, el aumento de la secreción de prolactina se da por varios factores. Fundamentalmente, el primero de ellos sería la disminución de la actividad tiroidea. Disminución de la actividad tiroidea que indirectamente la estamos generando con la administración de antiinflamatorios no esteroides, de furosemida, glucocorticoides y yodo, elementos que normalmente se utilizan en mayor o menor intensidad en el training. Por otro lado, situaciones como son el frío, el estrés, el suministro de tranquilizantes, los celos prolongados, la utilización de anabólicos o la estimulación del pezón también confluyen conjuntamente con el hipotiroidismo para favorecer la liberación de este factor hipotalámico que va a actuar sobre la adenohipófisis para la liberación de la prolactina. Para el tratamiento de la hiperprolactinemia se han utilizado agonistas dopaminérgicos
de los cuales uno muy utilizado en medicina humana es la bromocriptina. La bromocriptina también se usó en yeguas para mimetizar el efecto de los ergopéptidos que actúan sobre la glándula mamaria indirectamente en la festucosis. La bromocriptina tiene la desventaja que produce ciertos efectos extrapiramidales, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica, y la bromocriptina fundamentalmente es un agonista de receptores D2, que son los que tiene la adenohipófisis, los receptores que inhiben la adenilciclasa e inhiben la síntesis de prolactina por estas células. Lo mismo que estimula la liberación y agonista de receptores de GABA, algunos de serotonina, de noradrenalina y de adrenalina. Tiene una vida media realmente corta, es decir, unos 4 a 6 horas, y con dosis de 0.08 miligramos kilo, que se ha utilizado para el Cushing equino también, y utilizado 2 veces por día durante 2 semanas, conjuntamente con la disminución de los factores desencadenantes que ya hemos mencionado, tiene cierta aplicación. No siempre es efectiva, al decir de los colegas. También se ha utilizado la cabergolina, que tiene mayor vida media y mayor afinidad por estos receptores inhibidores de la adenilciclasa. No atraviesa la barrera encefálica, por lo tanto la presencia de situaciones adversas, efectos adversos de esta droga son menos, digamos, reportadas. Normalmente se usa una vez por día porque tiene mayor vida media, ¿no es cierto?, en dosis de 5 microgramos por kilo. Conjuntamente con estos agonistas dopaminérgicos se pueden utilizar antagonistas serotoninérgicos. El que más utilizamos en la práctica diaria del training es un producto que se utiliza como orexígeno y en segundo término como antihistamínico. Es la ciproheptadina. La ciproheptadina la consideramos un complemento de la terapia con de agonistas dopamínicos y del control y el manejo de los factores que llevan a la hiperprolactinemia. La serotonina inhibe al inhibidor y también estimula a la prolactina. Es decir, la serotonina es un poderoso secretagogo de prolactina y a su vez en forma indirecta inhibe al inhibidor, que es lo que estamos diciendo al inhibidor que estamos estimulando. La ciproheptadina, usamos por vía oral, ¿no es cierto?, es un producto que aparte de actuar sobre la serotonina tiene otros efectos, como son inhibidor de los canales de calcio, la liberación de histamina, sobre todo en procesos alérgicos, y la inhibición de la acetilcolina, por lo que hay que tener en cuenta dónde actúan cada uno de estos elementos para ver que a veces pueden aparecer efectos secundarios como consecuencia de la administración de la ciproheptadina. Pero lo que nos interesa acá es que inhibe estos receptores de serotonina, que son los que van a estimular en la adenohipófisis a la liberación de prolactina. Es decir, la serotonina inhibe a la prolactina y la inhibición de la serotonina está dada por la ciproheptadina. Quiere decir que inhibiendo al inhibidor del inhibidor e inhibiendo a su estimulación, disminuimos la cantidad de prolactina por medio de la ciproheptadina y como una terapia, digamos, complementaria.
En vista de que las yeguas a campo muchas veces presentan una agalaxia marcada o hipogalaxia cuando están pastoreando festuca contaminada con un hongo que produce estos ergoalcaloides, o bien consumen también raigras contaminado con otro hongo que es el Neotyphoidum loli. Para el caso de la festuca es el Quenophialum, pero en definitiva estos ergopéptidos en mayor o menor medida lo que hacen es actuar sobre los receptores de dopamina que está en la adenohipófisis. Quiere decir que actúan igual que la dopamina que proviene del hipotálamo. Y al estimular estos receptores dopaminérgicos de la adenohipófisis, la producción de prolactina disminuye en forma considerable. Quiere decir que estos ergopéptidos, aparte de producir una serie de efectos nocivos para la reproducción, una de las primeras características es la disminución de la producción de calostro, lo que lleva a una mortalidad neonatal muy elevada. En base a que estos ergopéptidos disminuyen la cantidad de prolactina, se puede llegar a usar en base a que la ingestión de estos forrajes contaminados con el Neotyphoidum loli o el Neotyphoidum quenophialum producen una disminución notoria de la prolactina en la yegua que pastorean. Se puede utilizar en reemplazo de los otros forrajes voluminosos hasta que la yegua disminuya su concentración de prolactina y la glándula mamaria retorne a las características iniciales.